amigos? Ahora sí, ya estamos por aquí, iniciando con este estudio al que les estábamos invitando, ya que tenemos que pasar ahora algunos días guardados en casa, pues qué mejor que poder aprender cosas nuevas, ¿no? Y hace tiempo inquieto por el tema de aprender un poco más acerca de lo que es la palabra de Dios. Tanto mi esposa como yo fuimos a parar a un instituto bíblico en donde estuvimos estudiando por cerca de 2 años y medio más o menos, y después de eso nos metimos todavía aún más en la parte de estudiar acerca de la palabra, porque al final estudiar lo que es la palabra de Dios viene a ser el fundamento de cualquier persona, al menos para los que tenemos fe en Cristo, es el fundamento pues de nuestra vida, ¿no? Y yo recuerdo que mientras profundizábamos en el estudio de la palabra, me topé con un versículo que decía en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 2, ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Y me hizo reflexionar esto, bueno, ¿cuál es la mejor comida? ¿Qué es el mejor alimento que uno puede tener? Y sin duda es la palabra de Dios. No hay otro alimento que nos sacie, ¿no? Decían los discípulos de Cristo en algún momento, cuando Jesús vio que la gente que le rodeaba empezaba a dejar de seguirle porque lo que les había hablado era muy duro. Jesús no iba a tratar de convencerles de que se portaran bien o de que fueran buenos o hablarles de cosas fáciles y sencillas que les hicieran la vida más, ¿cómo decirlo?, más fácil, ¿no? Él hablaba cosas duras, directas, hacía ver la serie de errores que los seres humanos cometían, y esto al final lo que tuvo como resultado fue que varios de ellos se echaron hacia atrás, ¿no? Y empezaron a decir, bueno, tal vez seguir a este hombre, pues no es precisamente lo que quiero, ¿no? Y entonces Jesús voltea en algún momento y le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Adelante, váyanse, ¿no? No hay problema. Él tenía que cumplir con su misión. Y para mí fue interesante escuchar cómo Pedro voltea y le dice, maestro, ¿pero dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esto es así. La palabra de Dios es eterna, no deja de ser, y es el único alimento que sacia lo que nuestro corazón está buscando. Hoy día, en pleno siglo XXI, los seres humanos seguimos enfrentando problemas mundiales de hambre, de sed, de salud ahora, y pugnamos por una justicia real, por una justicia verdadera, por una justicia duradera también. Vemos el mundo y decimos, el mundo es injusto, lo que hay en torno nuestro es sin duda algo que no queremos tener, no queremos vivir, quisiéramos que la realidad fuera otra, pero el mundo es así. El mundo se ha tornado un mundo en el que ha dejado fuera al propio Creador, y después de echarlo fuera, le culpamos a Él por lo que nos está ocurriendo. Hoy día, ¿por qué tenemos que estar encerrados en casas? ¿Por qué este virus se ha extendido tanto? Pues no tiene otra cosa más que ver con el estilo de vida que tenemos. Es consecuencia de lo que hacemos. Para mí es genial que haya ocurrido ahora porque es una manera en la que Dios nos dice, hey, paren, reflexionen de lo que están haciendo. Tal y como dice en Eclesiastés 7, ¿no? Que dice, el día del bien Dios lo hizo, pero también el día del mal Dios lo ha hecho. Y todo esto es para que te detengas y reflexiones y te des cuenta de que no hay nadie más allá después de Él. Y esto es importante. Hoy día estamos aquí encerrados y pese a todos los avances científicos, tenemos que mantenernos encerrados, guardados en casa, ¿no? Porque si no, entonces la pandemia va a seguir. La muerte se va a extender.
Y esto es algo que nos hace temer a todos los seres humanos. Así es que finalmente el día de hoy venimos a caer que apoyándonos únicamente en los avances científicos, tecnológicos y económicos, seguimos de todas maneras buscando lo que nos calme, lo que nos sacie. Es interesante ver que esta pandemia ha despertado tal angustia en la gente que voltean incluso a ver a sus gobiernos y los critican y los cuestionan, como si los gobiernos fueran los culpables de que hubiera surgido un virus, ¿no? En realidad no es así. Los gobiernos están sin duda para servirnos como ciudadanos, pero ellos no nos van a proteger. Nosotros tenemos que protegernos. Y la única manera de protegernos es primero cambiando lo que tenemos aquí arribita, esa serie de ideas, de principios que nos rigen, y tenemos que cambiarlo porque lo único que nos queda es obedecer. Obedecer a lo que las autoridades nos recomiendan hacer. Los países que no lo hicieron, ahí están, Italia, España, ahora sufriendo, y sufriendo en serio, porque no atendieron en tiempo los consejos que les daban las autoridades. Y esto es algo que debemos de aprender a obedecer. Pero ya después de cierta edad, después de los 14, 15 años, ya es difícil que un corazón que sea rebelde se vuelva un corazón obediente, ¿no? Y lo único que puede cambiar ese corazón es la palabra de Dios. No queda otro. No hay otra forma. Así es que en los próximos días nos daremos a la tarea de estudiar acerca de la palabra de Dios. Este estudio está dividido en 4 grandes temas. Vamos a tocar la Biblia y su origen, vamos a hablar la estructura de la Biblia, vamos a tocar también el tema de características de la Biblia, vamos a tener una descripción general de cada uno de los libros que conforman la Biblia, y en adición hemos puesto 3 temas que solamente van a contribuir a dar un soporte a todo esto que vamos a estar estudiando. Uno de los temas son las 5 sola y su validez ante la Biblia. Otro es los nombres de Dios en la Biblia. Y finalmente vamos a llegar a la parte de consejos para meditación y memorización de la Biblia. Es importante que entendamos, este libro es un manual de vida. Este libro es algo que nos ayuda a orientar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de interactuar, nuestra forma de llevar las relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, la manera en la que manejamos los negocios. Es un manual de vida completo. Mucha gente le ha transferido poderes mágicos a la Biblia, cuando en realidad la Biblia, la única magia que tiene, si es que le pudiéramos decir magia, es que si te apegas a ella, te va a ir bien, vas a ser prosperado. Ha habido individuos que se han levantado en la historia del evangelio moderno, de las corrientes cristianas actuales, y han cometido errores terribles diciendo que si haces tal o cual cosa, entonces te va a venir mucho dinero, y ese mucho dinero es lo que ellos dicen que es la prosperidad, pero no es así. La palabra prosperidad que está puesta en la Biblia a lo que se refiere es a que todo te va a salir bien, te va a ir bien, y es a lo que se refiere justamente todo el texto de la Biblia. La Biblia, el otro día escuchaba a un predicador muy bueno, a quien yo admiro mucho, Marcos Vidal, y Marcos decía, la historia que cuenta la Biblia es una sola y está a lo largo de toda ella. Y esa historia no es otra cosa más que la historia del amor de Dios por su creación, los hombres. Y eso es maravilloso, ¿sabes? Porque el día de hoy mucha gente estará inquieta y estará angustiada y estará preocupada, pero cuando se enfrenta uno con el amor de Dios, con ese profundo afecto, con ese profundo amor que Dios nos ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo, entonces todas las preocupaciones tienden a diluirse, a desaparecer y a cambiar, porque eres consciente de que eres amado y de que no va a pasar nada
que sea nefasto, que sea malo para ti. Así entonces, la idea de este estudio es que a lo largo de los próximos días podamos hacer un recorrido completo de qué es la Biblia, qué contiene, y que vayamos entendiendo que es solo una manifestación del amor de Dios y es solo una guía para tu vida. Es solo un libro que te va a permitir tener una mejor forma de vida, porque va a cambiar tu mente, tu forma de pensar la va a cambiar. Te va a ayudar con ese corazón rebelde, lo va a transformar y te va a llevar de esa manera, poco a poco, a tener una mejor vida. Y esto es lo que en verdad contiene como poder la Biblia, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a transformar, siempre y cuando tú también permitas que Dios obre a través de esa palabra. Es decir, siempre y cuando tú tomes esa palabra, la medites, la mastiques y vengas a identificar qué recomendación, qué consejo te está dando en ese momento para tu vida. Es fundamental eso, no hay otra forma. No va a ocurrir como si fuera una varita mágica, ¡ping! Y ya tu mente cambió. No va a venir a ocurrir con que ¡ping! Y ya se te quitó lo enojón. Eso no existe. Debe de haber disposición en tu corazón, debe haber disposición en tu mente. Tú debes de estar plenamente convencido de que quieres cambiar. Para que entonces, siguiendo estos consejos que están en la palabra de Dios, venga a ocurrir esa transformación. Si esto no ocurre, si tú no estás convencido de ello, entonces no va a pasar nada. Y vas a leer la Biblia y vas a recorrerla de pies a cabeza. Es más, te la podrás memorizar completa, pero no va a cambiar nada en ti. Conozco mucha gente que a través de los años leyeron la Biblia y demás y terminaron muchos viviendo en alcoholismo o viviendo en drogadicción. Pero, pues, ¿por qué? Si leían la palabra y la memorizaron y ellos eran los que se la sabían de pies a cabeza, pues solo por una razón. Nunca estuvieron plenamente convencidos de que necesitaban un cambio en su vida. Así es que, mi amigo, si te vas a acercar a este estudio con la esperanza de que por arte de magia cambie todo de la noche a la mañana, pues, ¿qué te digo? No va a pasar. Lo que sí va a ocurrir es que te vas a enfrentar a la palabra de Dios, y si la palabra de Dios la tomas como lo que es, un manual que te va a hacer ver cómo eres tú, que te va a hacer ver dónde tienes las fallas y que te va a proponer soluciones, si la tomas así, créeme que tu vida va a cambiar y vas a ser bendecido. Muy bien. Para todo este estudio, la base bíblica que vamos a tomar es en dos versículos que aparecen en el capítulo 3 de la epístola a Timoteo, y que son los versículos 16 y 17, que dicen: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! En esta porción de la Escritura podemos ver 3 puntos fundamentales que muestra el apóstol Pablo, inspirado por Dios a la hora de escribir esto, que muestra Pablo sobre lo que puedes esperar cuando te acercas a la palabra. Primero, te topas con el origen de la palabra, y el origen de esta palabra es justamente Dios, porque es la palabra de Dios, ¿no? Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, Dios no inspiró su palabra en los seres humanos que le escribieron, no le inspiró nada más porque sí.
Dios todo lo que hace tiene un propósito. Y en este caso, el propósito está puesto aquí. Nos dice que toda esa escritura inspirada por Dios tiene un objetivo. Y ese objetivo es enseñarnos, es redarguirnos, es corregirnos, es instruirnos en justicia. Es decir, nos va a enseñar, nos va a dar instrucciones de cómo hacer las cosas. Luego, nos va a redarguir cuando estamos haciendo mal las cosas. La propia palabra de Dios nos va a dar una perspectiva de los errores que estamos cometiendo. Nos va a decir, hey chicos, por ahí no va, así no tiene que ser hecho. Después nos va a corregir, es decir, nos va a regresar al camino adecuado. Y todo esto para que estemos instruidos en justicia. Es decir, para que sepamos hacer las cosas correctamente. Y todo esto dará como fruto que seamos perfeccionados y que estemos totalmente preparados para una buena obra o para toda buena obra. Es importante esto, ¿saben? Por ejemplo, ahora con este caso de que estamos o tenemos que estar encerrados en casa, ¿sabes tú que hay gente que tal vez no tiene el ingreso que tú tienes, que vive al día? ¿Qué buena obra les puedes hacer tú? ¿Ya lo pensaste? Este virus ha venido a dejar en claro que los seres humanos somos egoístas. Y muchos dicen, es que ya deberían de cerrar todo y deberíamos de quedarnos guardados. Sí, esa es la idea. Y en algún momento tendrá que ocurrir en nuestro país, nos vamos a quedar encerrados. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Le vas a poder llevar una despensa a aquel que lava los coches? ¿O le vas a poder invitar o preparar algún platillo para llevárselo a aquel que vende, no sé, paletas de dulce o que infla globos? Esa gente que vive al día. ¿Qué buena obra les puedes hacer? Para mí es importante esta parte. ¿Qué tú vas a hacer con esto? Porque al final del día, esta palabra te lleva y te mueve a transformar tu mente, tu forma de pensar, tu forma de actuar con los demás, tu forma de interactuar con ellos. Y la idea es que te lleve a hacer buenas obras. Y no porque hacer buenas obras te lleve al cielo, sino porque una vez que entiendes que eres amado, tú puedes amar a otros. Y es así. Ok. Si tú estás convencido después de esta breve presentación que te he hecho de lo que va a constar esta serie de pláticas, si después de esto estás convencido de que quieres continuar y vas a estar a lo largo de estos días conectándote entre 7:30 y 8:30 de la noche, yo te voy a pedir un súper favor. Te voy a pedir que nos mandes un correo electrónico para poder hacerte llegar este material. Este es un pequeño librito en el cual está basado todo este estudio y me gustaría hacértelo llegar. Pero la única manera de poder hacértelo llegar es si me compartes un correo electrónico a donde te lo puedo hacer llegar en formato PDF. Ya tú lo podrás imprimir, lo podrás revisar como quieras. Ahora, ¿a dónde me puedes mandar tu correo electrónico? Muy fácil, toma nota. Me lo puedes mandar al siguiente correo, a la siguiente dirección de correo, que es info@fundamentos.org.mx. Nuevamente, info@fundamentos.org.mx. ¿Vale? Tú me haces llegar el correo y yo de inmediato te envío esto sin costo.
sin costo. Es un pequeño librito, aquí está, ¿vale? Este libro, tuve la oportunidad de hacer este pequeño, de este lado, tuve la oportunidad de escribir este pequeño librito que pues es con el que nos vamos a basar a lo largo de estos días para poder avanzar con este estudio, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues, si quieren empezamos, vamos a tocar como primer tema lo que es la Biblia y su origen. Y quisiera yo hacerle reflexionar un poco sobre esto. La Biblia es uno de los libros sagrados más rechazados, más enjuiciados, más criticados y más atacados en el mundo. Y es curioso porque no es así con las escrituras del Islam, tampoco es así con las escrituras que tienen los hinduistas y demás. La Biblia a lo largo de su historia ha sido rechazada, ha sido enjuiciada, ha sido criticada, ha sido atacada. Pero también es curioso porque ha sido el libro más leído y es el libro más leído en todo el mundo. Es el libro más estudiado, ha sido el libro más analizado y también ha sido el libro más aceptado. Incluso más que las propias obras de literatura de nuestros grandes literatos como Shakespeare o como el propio Cervantes, ¿no? Ahora, ya nada más así, por esta singularidad que tiene la Biblia, ya vale la pena conocer de qué se trata, ¿no? Porque esta ha sido una de las obras que más ha influido en el desarrollo de la sociedad humana. Los preceptos que tiene la Biblia se mantienen vigentes hasta hoy y su aplicación en la vida cotidiana ha influido en la vida de millones. De hecho, una muy buena parte de los sistemas legales que se tienen hoy día en el mundo siguen los preceptos que vienen en el Antiguo Testamento. Mucha gente le llaman los 10 mandamientos. Bueno, pues gran parte del derecho romano y gran parte del derecho actual que se usa en diferentes países tiene fundamento en esos 10 mandamientos. Pero, a ver, ¿qué significa Biblia? ¿De dónde viene ese término? ¿Por qué le llamamos la Biblia? Hay quienes le dicen las escrituras, hay quienes le llaman los rollos en fin, pero ¿de dónde y cómo surge este término Biblia? Bueno, la Biblia proviene del griego Biblia y esta palabra significa los libros. Y esta palabra es una herencia que recibimos no de los griegos, como algunas gentes suponen, no es de ahí, sino esta palabra es una herencia que se recibió de los judíos helenizados. ¿Quiénes eran estos judíos helenizados? Bueno, estos judíos eran los judíos que bajo la ocupación griega, porque, a ver, recordemos, en la historia hubo un gran conquistador, uno de los grandes conquistadores del mundo antiguo, que se le conoce como Alejandro Magno. Este hombre, hijo de un rey, no es coronavirus, perdón, este hombre, hijo de un rey griego, muchacho como de más o menos 21 o 22 años, por ahí fue que se volvió el gran Alejandro. Él conquista a través de guerras, conquista todo lo que es la parte de Grecia, obviamente, la parte de Oriente Medio, Turquía, y camina hasta la India. Llega
a pasar por lo que es hoy el actual Irán, Irak y todas estas tierras. Entonces, él lo que hacía una vez que llegaba y conquistaba era transmitir esa cultura, la cultura helénica, la cultura griega, la implantaba como parte de la conquista. No transformaba las culturas, es decir, no imponía, no hacía que todos se hicieran griegos, pero los convencía de el alto nivel de desarrollo, tanto tecnológico como desarrollo filosófico que tenían, y los iba poco a poco asimilando a la cultura. Así entonces hubo judíos que bajo la ocupación de este hombre Alejandro Magno se volvieron hacia la cultura griega y se les conocía como los judíos helenizados. Llegó a tal nivel que los judíos helenizados dejaron de hablar hebreo. Aprendieron griego y solamente hablaban griego. Desecharon el principio de no andar desnudos en las competencias, bueno, primero, las competencias olímpicas o deportivas, las trajeron los griegos a ellos y los judíos, por sus preceptos, no se desnudaban, no era una práctica común que se desnudaran, pero bueno, abandonaron eso y empezaron a desnudarse para ejercitar su cuerpo. Es más, algunos dejaron de practicar la circuncisión, como la circuncisión era parte del ritual del pacto con Dios, ¿no? Que los niños a los 8 días de haber nacido tenían que ser circuncidados. Bueno, pues ellos dejaron de circuncidar a sus hijos porque eso ya era, según los griegos, la circuncisión era una forma de mutilación y entonces el cuerpo era imperfecto. Así entonces los judíos que se asimilaron a esta cultura dejaron de practicar ese tipo de rituales y, como les decía, hasta dejaron de hablar hebreo, ¿no? Entonces ya ni conocían los libros sagrados que ellos tenían, no los podían leer. Y eso lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver esta parte con el que se hubiera hecho una traducción de sus escrituras del hebreo al griego. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces, este término Biblia viene precisamente como herencia de esos judíos helenizados y ellos utilizaban esta palabra para referirse a la Tanaj, que era el conjunto de libros sagrados de los hebreos, ¿vale? Ahora bien, la Biblia, como obra literaria, en el momento en el que tú te enfrentas a ella, es un tesoro invaluable por la riqueza de estilos literarios que hay plasmados en ella. Ahí encuentras poesía, encuentras estilos literarios como, narrativas históricas, como obviamente cartas, ¿no? Como también las diferentes formas de enseñanza que tenía Jesús, que dice que les enseñaba con parábolas. Tienes paradojas, tienes, o sea, una serie de estilos literarios muy grandes y diferentes dentro del propio texto. Ahora, adicionalmente, como documento histórico, es una rica fuente de información documental, que además de que ha sido muy criticada, pero al paso del tiempo también ha sido muy acertada. Ha sido muy veraz y confiable, ¿no? Si la consideramos ya en la parte más espiritual, podemos ver que es un compendio inspiracional por toda la serie de enseñanzas que tiene. Hay una serie de lecciones de vida de cada uno de los personajes que se muestran, que son de aplicación a nuestro diario vivir sin problema. Yo recuerdo que tras leer por primera vez la Biblia completa,
llegué a la conclusión de que los seres humanos de esa antigüedad, comparados con los seres humanos que estamos hoy día viviendo, lo único que nos diferenciaba al final no era más que la tecnología. Lo que habíamos desarrollado de tecnología era lo único que nos hacía diferentes, porque en cuanto a actitudes, en cuanto a ambiciones, en cuanto a deseos, éramos absolutamente idénticos a los que vivieron en la antigüedad. Por eso la Biblia no pierde vigencia, porque trata de algo que tiene que ver con nosotros, que es la naturaleza propia del ser humano. Bien, ahora si le damos la dimensión que tiene como palabra de Dios, como una palabra que ha sido revelada a los hombres, pues estamos frente al único alimento que además de saciar el espíritu, también va a saciar el alma de los humanos. Y como ya les decía al inicio, tiene el poder de transformar nuestras vidas. Dios mismo, a través de su escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos de 10 y 11, nos dice: porque como desciende de los cielos la tierra y la nieve y no vuelve más allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Wow! Impactante. Dios hace un símil de su palabra y dice: mi palabra es como una semilla, ¿no? Pero es como el agua de la lluvia que desciende, como la nieve, ¿no? Dice, esta agua, porque finalmente la lluvia y la nieve no es otra cosa más que agua, lo que va a hacer es que riega la tierra, la hace germinar y producir, y va a dar semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra, ¿no? Hace ese símil. Y es impactante porque, a ver, si vamos en invierno y vemos un terreno y lo vamos a encontrar, va a ser un terreno completamente desnudo, ¿no? Totalmente vacío. No vamos a encontrar plantas. Pero pasado un tiempo, si vemos que cae esa nieve y esa nieve se derrite, esto es muy común en algunas partes del norte del país, y entonces vamos a encontrar con que esa agua humedece la tierra. A los pocos días vamos a ver que empieza a brotar algo y vamos a ver algunos manchones verdes por ahí. Y esos puntitos verdes que están apenas asomándose al ras de tierra, poco a poco van a ir creciendo y se van a convertir en plantas totalmente desarrolladas. Y a los pocos días después de que terminaron su desarrollo como plantas, vamos a ver que arrojan flores, y estas flores después van a dar frutos y semillas que van a servir para alimentar a otros seres vivos. De la misma forma ocurre con la palabra, y así lo dice Dios, ¿no? La palabra de Dios viene a regar nuestro corazón, nuestra mente, a fin de que se produzcan los frutos que Dios ya tiene previstos para nosotros. Para que esos frutos sirvan de alimento y nos den semillas que podamos compartir con otros, que podamos plantar en la vida de otros. Lo más interesante de esto es que al final del día, ni tú ni yo tenemos que ver con este proceso de germinación, desarrollo y fructificación. Empezó con el agua de lluvia,
con la nieve que recibió la tierra y continuó solo, porque Dios es el que hizo que esto germinara, creciera, se desarrollara, y nosotros no tenemos, vela en la siembra, no en el entierro, vela en la siembra, ¿no? No tenemos nada que ver ahí. Dios dio la palabra, Dios permitió el crecimiento, Dios ayudó a que se formara el fruto, se generara la semilla y hubiera pan y alimento para el hambriento. Y es así como la palabra funciona. La palabra viene, riega tu vida a través de toda esa serie de consejos, te enriquece y empieza entonces a germinar en ti. Y empieza a dar fruto en ti. Y tu vida empieza a ser transformada, tu mente empieza a ser transformada, tu corazón empieza a ser transformado. Y tú eres mudado en otro hombre gracias a la intervención directa de la palabra de Dios. Pero insisto, no es un proceso mágico. Quitémonos ese pensamiento. No hay magia en esto. Eres tú, la tierra sedienta que quiere recibir esa agua de vida en tu corazón, en tu mente, ¿no? Dejas que estos preceptos, estos principios en la palabra de Dios vayan permeándose, vayan metiéndose y empiecen a germinar y a dar fruto en ti. Y entonces tu vida va a ser saciada. Y vas a saciar a otros, porque una vez que tú estés saciado, vas a tener frutos en abundancia que vas a poder compartir con otros para llevar también a ellos esa saciedad de esa hambre que tienen. Mucha gente el día de hoy se queja y dice, voltea al cielo y dice, ¿y tú dónde estás, Dios? Y Dios voltea y dice, estoy en ti. ¿Y por qué no haces algo, Dios, para cambiar esto? Pues porque ya estás tú ahí. Hazlo tú. Ahí está mi palabra, ahí está mi consejo. Hazlo tú. Ayuda a otros tú. Llévales este alimento a otros hambrientos. Porque ese es el desafío al final. Se nos da muy fácil culpar a otros, porque las cosas que están ocurriendo no son buenas. Pero en realidad somos nosotros los que tendríamos que estar llevando esas soluciones a otros. Por eso Dios nos dio su palabra, para que nosotros la absorbamos como tierra seca, así, ¿no? ¿Sí han visto ustedes cuando está la tierra seca y le pones agua y blum, se la bebe? Y le pones más agua y blum, ¿no? Pero al paso del tiempo tú ves como de ahí germina, y eso que germinó después se vuelve una planta frondosa y después da frutos y entonces alimenta a otros. Deja que la palabra empape tu vida, moje tu corazón, moje tu mente, transforme lo que tú eres en esa planta frondosa que tenga esos frutos que puedas llevar y que además sea al mismo tiempo semilla que se pueda sembrar en otros, para que esos otros que tienen hambre, que tienen sed de lo que Dios ofrece, que es paz, que es justicia, que es gozo, que todo eso también pueda germinar en ellos. El ser humano el día de hoy no tiene paz, no tiene saciedad, necesita más y quiere más y quiere más. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo sacie. Lo único que lo va a saciar, ¿sabes qué es? Entenderse amado por quien lo creó. En el momento en el que tú sabes que eres creado, que fuiste pensado por alguien y fuiste enviado a vivir con un propósito definido, en ese momento tu vida cobra sentido, y cuando tu vida cobra sentido, entonces todo cambia. Sabes a dónde vas a ir, sabes qué tienes que hacer, y cuando empiezas a hacer esas cosas y empiezas a dirigirte al punto donde tienes que ir, en ese momento tu vida está saciada.
Pero entre tanto eso no lo encuentras, en tanto no tienes esa dirección, en tanto no tienes esa claridad de por qué estás aquí, tratas de llenar esa inquietud con dinero o con alcohol o con vagancia o con cualquier otra cosa, y lo único que hace eso es profundizar más ese vacío que tienes en tu vida. Yo conozco gente que cree en Dios, pero no ha encontrado su propósito de vida y vive angustiada. Y aún no ha encontrado esa paz, no sabe por qué está aquí. No sabe qué es el objetivo de su vida, por qué nació. Pero muchas veces no lo saben porque si bien creen en Dios, nunca se han acercado a preguntarle a Él. Nunca se han sentado después de preguntarle a leer y escudriñar las Escrituras, porque finalmente tú le preguntas a Dios, pero las respuestas que Dios te va a dar están ahí, están en su palabra. Por eso es su palabra, Él ya la habló, Él ya te da la respuesta ahí. Y en tanto no te metes ahí, y en tanto no encuentras la respuesta, tu corazón va a estar como esa tierra sedienta, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Como en un desierto, tú le vacías agua a un desierto, ¿no? a la arena, y ¡pum!, se va. Y no produce nada. Pero gracias a Dios que Él dice, mi palabra va a cumplir con el objetivo para el cual yo le envié. Dios no habló las cosas por hablar, Dios habló las cosas con un propósito. Ya vimos ese propósito, es que tú y yo seamos perfeccionados y que hagamos buenas obras. Esto significa que tu vida va a estar saciada, vas a estar feliz, pero necesitas entender de qué se trata esto de la Biblia. Porque si lo ves nada más como un texto eminentemente religioso y eminentemente espiritual, lo cual obviamente es, pero si le quitas el componente de que también es un instructivo de vida, es un manual con consejos para que tú los pongas en práctica, si quitas eso, pues le quitaste el 80%. Porque Dios no lo dio nada más por la parte espiritual, lo dio para que tu vida tenga sentido, para que practiques esas cosas que están puestas ahí, y entonces camines en la dirección que Dios tiene ya prevista para ti. Ok. No sé si estoy siendo claro, espero estar siendo claro. De todas formas, insisto, mándenme el correo electrónico, yo les voy a obsequiar, les voy a regalar este librito para que ahí tengan un poco más de claridad. A veces me cuesta en ocasiones ser tan explícito, pero espero que si mis palabras no son lo suficientemente claras, espero que el libro les sea lo suficientemente claro. No dejen de mandar su correo electrónico, ¿vale? Ok. Los voy a llevar nada más a hacer un breve recorrido histórico, rapidito, y vamos a montarnos en una máquina del tiempo, ¿vale? Y entonces vamos a trasladarnos hacia la Roma antigua, allá por el año 67 después de Cristo. En Roma, el emperador Nero Claudius César Augustus Germanicus, vaya nombre, digo por si querías ponerle nombre a uno de tus hijos, ya tienes una idea. Nero Claudius César Augustus Germanicus, más conocido como Nerón, cumplía 13 años de estar gobernando el vasto imperio romano. Un año antes, se había iniciado una revuelta en Judea y era movida toda esa revuelta por un grupo que le llamaban los celotes. Y no porque tuvieran muchos celos, sino así se llamaba el grupo, los celotes. Y a lo largo y ancho del imperio romano, los cristianos eran perseguidos en ese momento. Eran apresados y eran muertos o bien puestos en prisión, debido a que se les responsabilizaba de haber
incendiado Roma 3 años antes. Es fácil entender que al ver amenazadas sus vidas, algunos de los nuevos creyentes en Cristo prefirieron dejar su nueva religión, ¿no?, volviéndose a sus anteriores prácticas de adorar multitud de dioses, aduciendo que las historias que contaban los evangelistas eran igual de fantasiosas que las que presentaban los que promocionaban los ritos de dioses griegos, romanos o egipcios, ¿no? En aquel momento, el apóstol Pedro, conociendo que su vida en breve terminaría, escribe bajo la dirección del Espíritu Santo lo que conocemos como la segunda epístola de Pedro, dirigida a los cristianos que vivían en aquel momento en lo que hoy día es Turquía. Y el objetivo de esa epístola era que les sirviera como, primero, como un recordatorio de aspectos doctrinales básicos del cristianismo. Segundo, como una advertencia sobre la infiltración de los falsos maestros y sus doctrinas heréticas. Y tercero, como una exhortación para mantenerse firmes en la fe y aguardar el regreso de nuestro Señor Jesús. Dentro de esa epístola encontramos la siguiente porción que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto está en la segunda epístola de Pedro, en capítulo 1, versículos 16 al 19. Aquí Pedro nos hace una vehemente exposición que confronta las fábulas fantasiosas del paganismo con los eventos reales que él mismo vivió al lado de Jesús, el Hijo de Dios, de quien las Escrituras hablaban de tiempos ancestrales. Ahora, ¿cuál de los promotores de ritos paganos podría atreverse a aseverar el haber estado en el Monte Olimpo, por ejemplo, con Zeus al lado, ¿no? Y después repetir todas las veces que fuese necesario la narración de hechos sin caer en contradicciones? ¿Quién lo podía hacer? Si alguien lo hubiera hecho, seguramente hubiera caído en una serie de contradicciones y hubiera sido puesto en evidencia que era mentira. Sin embargo, Pedro podía describir una y otra vez con igual exactitud de detalles lo que muchos años antes había atestiguado al lado de Juan y Jacobo en el monte de la Transfiguración. Y seguramente ha de haber estado narrando una y otra vez ese momento cuando Moisés y Elías conversaban con el Maestro. Ahora, este sólido y consistente testimonio de un evento sobrenatural tan poderoso, para mí, en mi opinión, pues fue sin duda uno de los elementos claves para que muchos de los nuevos cristianos permanecieran firmes en la fe, dispuestos a pagar con sus propias vidas el precio de seguir las enseñanzas del Mesías, que llenas de esperanza, al practicarlas de forma cotidiana, transformaban y liberaban sus vidas. Así pues, ya no era necesario complacer a muchos dioses para lograr su favor. La verdad real era que había un solo Dios manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, ese Dios me amaba, estaba a mi favor, ofreciéndome una vida nueva y eterna, si tan solo yo ponía mi absoluta confianza en Jesús, el Hijo de Dios.
entendiendo que de forma voluntaria Jesús había venido a nacer como un ser humano, tomando mi lugar, pagó con su vida la pena de muerte que me hubiera correspondido a mí pagar por mis pecados. Y después de estar muerto 3 días con sus noches, resucitó como una evidencia legal de que mi culpabilidad ante Dios había sido quitada para siempre. Esta historia, que es el punto central finalmente de la Biblia, está puesta ahí para que podamos comprender y entender qué tan ancho, qué tan alto, qué tan profundo es el amor de Dios por nosotros. Mi amigo, si tú todavía no le has entregado a Dios tu vida, si tú no tienes esa relación con Él, vale la pena que lo pienses. Y a lo largo de estos días que vamos a estar estudiando esto, piensa, tal vez es tiempo de que entregues tu vida a Dios, que le dejes a Él ser tu Dios. Déjate amar por Él. Déjate llevar, déjate conducir, déjate educar, déjate formar. Y deja que esa palabra que Él ha hablado sea como esa agua que riegue tu corazón, que riegue tu vida y que la haga fructificar con frutos de paz, de amor, de gozo, de justicia, para que ya no estés más angustiado y hagas buenas obras, para que seas perfeccionado y hagas buenas obras, ¿vale? Ok, prácticamente el tiempo se nos está por terminar. Les invito a que tomemos unos minutos y elevemos una oración, ¿vale? Por nuestra nación, por nuestro México lindo y querido. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de lo que es nuestra nación, de los que habitamos en ella, que tenga misericordia de los cuerpos médicos, que tenga misericordia de las autoridades, que les dé sabiduría para tomar mejores decisiones, ¿vale? ¿Me acompañan? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar los rostros y vamos a humillarnos delante de Dios. Gracias, Padre. Gracias por este precioso tiempo, Señor, que nos has permitido para empezar a entender lo que es tu palabra y cómo ésta transforma, Señor. Gracias por este tiempo en el que tenemos que estar en casa, guardados, cuidándonos y cuidando a los demás a través de cuidarnos. Gracias por ello, Señor. Te rogamos en esta noche porque tu misericordia, Señor, sea derramada, Padre, sobre los cuerpos médicos que se están esforzando día y noche a través de todo el planeta Tierra y en nuestra nación en particular, para llevar salud a esos cuerpos enfermos por este virus, Señor. Te rogamos también que haya misericordia para los que aún no estamos enfermos y que seamos guardados en salud. Y que tu misericordia también alcance a aquellos que por esta circunstancia de la presencia de este virus, de esta enfermedad, tendrán que dejar de tener ingresos para poder sustentar a sus familias. Llévales alimento a ellos, Señor. Y te ruego también, Padre, que dé sabiduría a nuestros gobernantes, que tu misericordia alcance para ello, para que tu sabiduría sea puesta en forma de sabiduría sobre nuestros gobernantes, para que tomen decisiones acertadas en cuanto a cómo implementar los planes de sanidad para nuestra nación. Gracias por este tiempo, Señor. Yo te ruego por cada uno de los que se han conectado a esta pequeña conferencia. Te ruego que bendiga sus casas, que les guardes, Señor, que ninguna enfermedad les toque, que ningún contagio llegue ni siquiera a la puerta de su casa. Guárdales, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego. Y permítenos que sigamos con este estudio por los siguientes días. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre. Amén. Bien, amigos, pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho el que se hayan conectado y, bueno, nos seguiremos viendo. Manden sus correos, ya saben, info@fundamentos.org.mx. Manden ahí su correo electrónico para que yo hoy mismo, si me los hacen llegar, hoy mismo les estoy enviando el librito para que ya lo tengan, lo imprimen o lo ven de forma electrónica y juntos seguimos entonces a lo largo de estos días con este estudio, ¿vale? Un abrazo, Dios me los bendiga y me los guarde. Buenas noches. Chao.